Un saludo para todos nuestros seguidores del canal de Fly Food Analytics. Hoy estamos con Rubén Castillo, eh, un director técnico y analista de fútbol. Te damos la bienvenida, Rubén. ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias por la invitación, por poder estar aquí con todos vosotros y nada, aportar un poquito mi vivencia, mi experiencia con Flyfood y bueno, todo aquello que me quieras preguntar y demás. Para arrancar, ¿podrías darnos una breve introducción, un resumen de tu carrera? Bueno, yo me dedico al fútbol desde la cuna, como aquel que dice, ¿no? Fui jugador hasta una edad de más o menos los 24 o 25 años, en categoría de tercera división aquí en España. Y desde más o menos los 15 o 16 ya tenía la necesidad vital, porque yo creo que al final lo considero una necesidad vital, de dedicarme un poco a la parte formativa del fútbol. El fútbol era lo que más me llamaba la atención y yo me dedico al sector profesional del deporte, pero en concreto a la parte de la rama del fútbol. Y fue a los 16 años que me saqué el título de monitor de fútbol. Y desde ahí ya fui entrenando en distintas categorías de la escuela de aquí del Sporting Cabanillas, que es donde yo vivo y donde yo he jugado toda mi carrera deportiva y desde los 16 hasta los 27, 28 estuve, digamos, enfocado en esa parte, ¿no? En la parte del fútbol formativo. A partir de ahí es verdad que me surge un poco la oportunidad de dirigir la escuela y estuve como varias temporadas dirigiendo todo lo que es toda la cantera. Y bueno, me tomé un pequeño paroncito de fútbol cuando fui padre por primera vez y bueno, estuve como 2 añitos un poco dedicado a la crianza de mi hijo y a partir de ahí me volví a enganchar otra vez como seleccionador provincial de Guadalajara. Estuve 5 temporadas coordinando como director técnico de todas las selecciones provinciales de aquí de la provincia de Guadalajara en España. Y bueno, ahí estuve desde categoría Levín, categoría infantil también como entrenador a la vez que estaba como director técnico. Y bueno, luego he estado en varios clubes como director deportivo también de aquí de la provincia. Todo orientado al fútbol formativo, que en esa etapa es lo que me llamaba a mí un poco más la atención. El fútbol senior no lo había prácticamente tocado, estuve como preparador físico en varias ocasiones también en distintos equipos, pero no era algo que en ese momento me llamara la atención. Pero sí que a partir de ahí surgió la posibilidad de incorporarme en el cuerpo técnico de Aitor Gómez, que en esa época estaba en segunda ref. Y bueno, estuve en Toledo, en tercera ref con él. Eh, una temporada un poco complicada, un poco rara, y ahí, bueno, pues a finales de noviembre creo que fue, dejamos de estar en esa temporada en activo. Y bueno, me dedico durante este tiempo, creamos unas academias de tecnificación que se llama HW Soccer y estamos con ellas durante estos últimos 3 años. Pues bueno, como no podíamos entrenar ya en ese periodo de tiempo, pues dedicándonos un poco a la gestión y a la parte práctica un poco de lo que son las academias a nivel de tecnificación. Y el año pasado me surge la oportunidad bueno, de ser primer entrenador en categoría preferente en un equipo senior ya, aquí en la Academia Albiceleste, un equipo de Guadalajara también, recién ascendido. Hacemos un muy buen año, la verdad que hemos pasado un año fantástico, prácticamente toda la temporada en playoff para ascender a tercera división. Y, y al final, bueno, pues el equipo poco experimentado, nos quedamos fuera a última hora de playoff, a falta de 3, 4 jornadas nos quedamos fuera. Una pena, pero bueno, al final la valoración del año fue muy positiva. Y este año dejé la Academia Albiceleste y me surgió otro proyecto deportivo también en la misma categoría, categoría preferente, en un equipo senior de aquí, de la provincia de Guadalajara, en concreto en el Club de Fútbol Alovera. Y en eso estoy, ya te digo, he compaginado durante veintitantos años como formador, porque aunque entrenes en senior, yo me considero formador de fútbol y es verdad que me he enfocado mucho más en la base en la primera etapa y ahora ya estoy un poco en la parte senior como entrenador principal, analista, un poco varias figuras dentro del cuerpo técnico. ¿Y qué diferencia ves entre un director técnico formador y un director técnico ya de un equipo senior? Bueno, yo creo que hay muchas en común, ¿vale? Hay muchas partes en común que no nos olvidamos que al final, aunque estamos formando grupos humanos, tanto en senior como en niños, es verdad que la diferencia puede ser un poco más que ahora premia.
por desgracia, premia el resultado, premia lo que sacamos semana tras semana, y en la parte formativa quizás no, nos enfocamos a que precisamente a eso, ¿no? A formar a los niños, a que tengan una experiencia formativa correcta durante todo el periodo que estén con nosotros, en este caso. Yo creo que es la mayor diferencia que puede haber, claro. Ok, y ya metiéndonos como en el análisis técnico y táctico, ¿para qué crees que es importante el análisis en el fútbol moderno? Bueno, yo creo que el fútbol moderno ha evolucionado mucho, es un fútbol mucho más, ya te hablo yo incluso de la época de cuando yo era jugador, ¿eh? Es un fútbol mucho más físico, es un fútbol mucho más táctico, y ahí en la parte un poco más táctica, bueno, pues surge la figura del análisis, donde yo creo que para los cuerpos técnicos, para los jugadores, es una ayuda, es un complemento en el día a día que al final nos sirve para, bueno, pues en este caso para nosotros mismos poder evaluar el qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y a nivel de rival, qué hace el rival bien, qué fortalezas tiene, dónde podemos nosotros acometer, pues bueno, todo aquello que en un partido queremos potenciar para que el rival le vaya mal. Pues yo creo que ahí un poco es donde entra el análisis deportivo, y donde yo creo que ayuda sobre todo. Te hablo también un poco del contexto donde yo estoy, ¿vale? De mi categoría. Es verdad que, bueno, pues al final no todos los equipos tienen la suerte de poder tener figuras de analista, o hay que adaptarlas de alguna forma u otra, hay que adaptar las grabaciones, tenemos que pedírselas a compañeros. Entonces, no es lo mismo el fútbol profesional a nivel de análisis que el fútbol un poco amateur o semiprofesional como es el nuestro. Pero yo creo que al final el análisis deportivo ha venido para quedarse. Todos nos tenemos que adaptar un poco a lo que nos aporta, que yo creo que es de gran ayuda en este caso. ¿Y cómo preparas tus análisis antes de un partido? ¿Qué aspectos analizas del rival? ¿Qué te gusta analizar a fondo de tu equipo? ¿Puedes contarnos un poquito como Sí, de... mira, una cuestión es lo que analizamos, que normalmente seguimos una serie de patrones habitualmente fijos, y otra cosa es lo que luego le mostramos al jugador, ¿vale? Ahí, por ejemplo, en mi cuerpo técnico variamos mucho, ¿vale? Porque no todas las semanas, por ejemplo, nos gusta poner vídeo de rival, informe de rival, etcétera, sino que a lo mejor hay semanas que nos focalizamos en, bueno, pues potenciar una serie de aspectos en concreto. Pues si este rival entendemos que tiene muy bien el balón parado, solo mostramos balón parados, y entonces jugamos un poco para que el jugador nos demande, porque al final con todo el tema del análisis es bueno para nosotros como cuerpos técnicos, pero al final tenemos que llegar al jugador de alguna forma u otra. Y claro, no te decía, no es lo mismo el contexto de una categoría como la nuestra, donde se dan pequeñas pinceladas, yo creo, de análisis. No se llega a mostrar nunca por completo todo lo que se puede hacer, porque al final ni el jugador te lo demanda, ni yo creo que es bueno sobreinformar al jugador en estas categorías con tanta información que nos permite tener hoy en día los software de análisis deportivo. Entonces, ¿nosotros cómo lo hacemos? Pues normalmente trabajamos sobre el partido anterior. Normalmente grabamos siempre todo. Yo incluso grabo muchos entrenamientos, sobre todo cuando trabajamos aspectos tácticos, etcétera, que luego nos puedan ayudar a trasladarlo, a transportarlo a partido. Entonces trabajamos sobre el partido del domingo el mismo lunes, ¿vale? Hacemos un vídeo de aspectos. Nos gusta mucho trabajar cosas que se están haciendo bien y cosas que se están haciendo mal, como aspectos de mejora y aspectos de corrección, un poco, ¿vale? Eh, luego, normalmente sobre rival hablamos en torno al jueves, una cosita así en la semana. Sí que nos gusta, como te digo, visualizar o ver qué potenciar, o sea, qué potencia el rival sobre sus partidos. Y se lo solemos mostrar al jugador, como te digo. Depende, hay días que a lo mejor nos juntamos solo con uno. Los informes normalmente son súper completos, ya te digo, aunque es la categoría que es, pero luego lo que es la muestra de todos esos datos va un poco sesgada en función de la semana, de cómo entendemos la semana, ¿vale? Nos gusta ver un poco, pues, las dinámicas de los equipos, sistemas que utilizan, por lo que te decía antes, el trabajo a balón parado, estructuras a nivel defensivo-ofensivo, cómo transitan el juego ofensivo, a qué altura nos meten los bloques, tanto, bueno, pues si nos saltan a apretar alto o no, con cuánto saltan. Pues todo ese tipo de cosas que yo creo que al final todos los analistas tienen en cuenta para preparar sus partidos en este caso. Y ya hablando en tiempo real, o sea, durante el juego.
Sí, ¿Qué tipo de datos o métricas sueles como tener en cuenta, digamos, para hacer cambios o digamos, no sé, te cambiaron la vale. táctica que tenías planteada para contrarrestar el rival durante el momento del partido? ¿Cómo, qué analizas? ¿Cómo haces? O si tienes alguna herramienta para que puedas analizar todo eso. Sí, Que, mira, te cuento. Al final, como te decía, el contexto nuestro es una categoría preferente, pero es verdad que yo dentro del cuerpo técnico tenemos distintas figuras. Una de ellas es la propia del analista como tal. Tenemos una figura propia de analista con mi compañero Rubén. Entonces, él normalmente es el que graba el partido. Y bueno, tenemos contacto directo con Banquillo, ¿vale? No a la hora de pasarnos las imágenes, sino tener contacto sobre todo a nivel telefónico un poco con el segundo entrenador y demás. Él desde arriba tiene una perspectiva distinta a la que tenemos nosotros desde abajo, entonces él suele ver cosas que nosotros no vemos y como siempre se dice, cuatro ojos ven más que dos en este caso. Entonces al final el contacto es muy directo, él nos va marcando un poco dónde cree que estamos, si hay un patrón que está fallando continuamente, dónde podemos corregirlo, cómo lo podemos corregir sobre el momento y sobre todo utilizamos mucho el descanso. Hacemos un feedback en el descanso, un pequeño briefing de 3 4 minutos, donde entendemos que ahí nos damos las pautas de corrección de cara a la segunda mitad. Es inmediato en la primera parte, porque ya te digo, con el contacto directo, y en la segunda parte, bueno, pues en este caso a través del briefing del descanso. Depende de la herramienta que utilices, pues hay herramientas que te dan en grabación en directo los mapas de calor, ahí ves un poco la tendencia de juego, dónde está, en qué situación nos estamos encontrando, si el rival carga por lado derecho, aunque normalmente se suele apreciar, pero bueno, si carga más el juego lado derecho, pues al final por el mapa de calor te lo puede aportar. Sí que nos solemos fijar mucho también en tema de duelos, sí que lo vamos apuntando, lo vamos marcando, ¿sabes? Sobre todo cuando se van produciendo pues, duelos, segundas jugadas, también un poco porque nuestra categoría sí que se incide mucho ahí. Al final es una categoría donde técnicamente el jugador no está tan preparado como una tercera ref o una segunda ref, es normal, por eso está en esta categoría. Y el juego no es tan fluido. Entonces, al final es un juego más de juego directo y a través de la segunda jugada se arman los equipos, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, solemos valorar mucho ese tipo de cosas. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando he estado como figura de analista en cuerpos técnicos de una categoría superior, sí que pasábamos imágenes en directo al banquillo a través de las tablets, también un poco como un soporte visual. Y sí que, por ejemplo, en el descanso mostrábamos pequeños cortes ya de incidencia de juego en esa primera mitad, ya te digo. Y luego ya vendría pues, lo posterior a través de vídeos, etcétera, informes individuales y demás. y en cuanto a la receptividad de la información, ¿cómo es al jugador hoy en día? Porque normalmente vemos que el jugador pues no viene con esa costumbre de evaluarse, de mirarse, sino que eso se ha venido metiendo al fútbol en los últimos años y Uh hay -huh. jugadores que aún les cuesta mucho como eh, dedicarse a esa parte. Entonces, ¿cómo haces, digamos, para asegurarte que la información sea comprendida y aplicada por el jugador? Pues mira, al final es detectar un poco el perfil de jugador que tienes o lo que él quiere, ¿no? Porque hay jugadores que son muy demandantes de información y está muy bien, y hay otros jugadores que no les gusta demandar tanta información y de alguna forma tienes que llegarle. Entonces, bueno, nosotros utilizamos normalmente, como te digo, el tema del informe. También nos gusta mucho que visualicen ellos los partidos y hacer una especie de lluvia de ideas en cuanto a, oye, ¿qué habéis visto vosotros en este partido? ¿Qué podemos corregir? ¿Qué no podemos corregir? Nos gusta mucho trabajar eso y nos gusta mucho la propia reunión individual con el jugador, donde se le muestra, oye, pues mira, aquí hemos estado, no hemos llegado a la ayuda, ese tipo de cuestiones personales o por líneas. A lo mejor nos juntamos un martes y nos juntamos solo con la línea defensiva. Oye, chicos, pues mira, tenemos que tener en cuenta esto, esto y esto. Entonces nos gusta un poco mucho variar y trabajar todo eso. Ya te digo, a nivel individual, a nivel grupal general, a nivel sectorial, con distintas líneas de trabajo, o, como te decía, a través de informes y demás. Es verdad que el problema que tenemos nosotros también es que la información en este tipo de categorías no es tan amplia. Entonces, para tú sacar un informe de un rival, tienes que haber podido ir a verlo, tienen que haberte pasado el vídeo. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo en esta categoría donde, bueno, pues al final tenemos un grupo de analistas donde, bueno, pues todos nos pasamos los partidos con todos, ¿no?
Estamos 5 equipos solo, porque el resto o no tiene la figura o no puede aportar la figura que grabe dentro y fuera. Entonces, al final, pues no juega en las mismas condiciones y no puede estar en este grupo. Pero es lo que te digo, que de 20 equipos o 18 somos 5 solo. El resto, al final, sacar la información es muy complicada y no tenemos plataformas pues como las hay, Way Scout, etcétera, ¿no? Que sabemos que nos proporcionan, depende de qué categorías, mucha información sobre el rival. Aquí al final es poder ir a verlo o bueno, o tener contacto que te pueda dar un poquito de información del resto, etcétera. ¿Y cómo utilizas el análisis para planificar a futuro? O sea, digamos, la pretemporada o la temporada, ya sea en términos de desarrollo de jugadores o en la evolución táctica del equipo. Sí, pues mira, normalmente me gusta mucho, como te decía, grabar el tema de los entrenamientos, porque bueno, te da mucha información de qué estás haciendo bien y qué puedes corregir, ya sea en los partidos, en distinto tipo de tareas, en tareas un poco de conservación de balón, en tareas un poco donde ya trabajes un poco más a nivel táctico, te da mucha información, incluso te puede dar información con Flyfoot lo trabajo muchísimo, información del propio jugador, pero información de la parte incluso condicional del jugador, de la parte de rendimiento. Oye, ¿a qué nivel de intensidad me está haciendo el repliegue? ¿A qué velocidad me la está haciendo esta línea o este jugador en concreto? Entonces, ese tipo de informaciones con la que luego intentamos un poco trabajar en el día a día y planificar, sí, quizá planificar en esos mesociclos o microciclos, donde, bueno, pues por ejemplo, estamos ahora estructurando que el bloque esté lo más junto posible, las anchuras, las alturas del bloque. Pues eso, me vale grabar el entrenamiento en partido condicionado para saber un poco cómo estamos trabajando todo eso. Eso es un poco como lo gestionamos, lo hacemos nosotros. ¿Ok? Y ya, digamos, comparando el fútbol antes de la tecnología y ahorita con la llegada de la tecnología, ¿cómo ves la evolución y cómo crees que ha cambiado como todo la preparación, el juego en sí? ¿Qué diferencias ves? Bueno, yo creo que ahora mismo el aspecto táctico, ya te digo, y el físico premia con respecto al resto, que premia con la interpretación, con la libertad del jugador en cuanto a antiguamente pues veíamos mucho más extremos del tipo que te buscaban, te encaraban, te regateaban. Ahora ya es como un juego mucho más posicional, donde bueno, al final influye mucho, como decíamos, tácticamente cómo esté tu equipo posicionado, qué espacios puedas dejarle al rival o no. Entonces, tampoco voy a decirte que este fútbol es mejor que el anterior, ni que el otro. Es un fútbol distinto. Yo creo que es un fútbol mucho más estudiado, mucho más llevado al milímetro en cuanto al detalle. Ahora los pequeños detalles ganan partidos. Antiguamente los que ganaban los partidos eran los jugadores. Ahora realmente yo creo que el jugador tiene menos influencia en eso directamente. Y digamos, también lo puedes traspolar del fútbol profesional al fútbol amateur, o lo ves que, digamos, todavía la tecnología en el fútbol amateur no está como tan inmersa. Sí, yo creo que está poco a poco acabándose de integrar. Al final ha entrado en un escalón más alto porque los presupuestos de los equipos de primera, de segunda, lo permiten y permiten integrar esa tecnología que al final, como te decía antes, es un complemento, una ayuda para todos. Y los equipos amateur pues lo van integrando poco a poco. Al final lo que te digo, pues ya ves a tus equipos que están grabando con GoPro, que graban con iPad. Bueno, al final equipos de a lo mejor primera regional, segunda regional. Bueno, al final también depende un poco de la voluntad, de la intención que pueda tener la persona que esté al mando del proyecto para que todo eso se haga, porque al final, como te decía, es una ayuda. Entonces tú cuando al final puedas implementar ayudas en el día a día que te sirvan también para crecer y mejorar como entrenador, pues yo creo que al final va un poco en función de la persona más que del entorno, porque al final con cualquier cosa hoy en día, con móvil, con un propio móvil puedes grabar. Entonces al final, ¿quién no tiene móvil hoy en día? Pues todo el mundo tiene un teléfono móvil con el cual poder grabar. ¿Será mejor o será peor? Pero la información ya le está llegando. Entonces, yo creo que, bueno, no hace falta nada más que ver. En el fútbol formativo también está entrando. Ya no solo te hablo en el fútbol de rendimiento de escuelas grandes, sino que, bueno, al final yo creo que está entrando prácticamente en todas las escuelas que los entrenadores propiamente o los directores deportivos de la escuela quieren implementar eso para que sea una ayuda de cara a mejorar. Y cuando
empezaste a utilizar la tecnología de FlyFoot, ¿crees que te ayudó o te ha ayudado mucho a llegarle mucho mejor al jugador? Sí, a ver, yo creo que sobre todo porque al jugador no es lo mismo que el entrenador le diga de palabra, oye, estás haciendo esto mal. Al final es una apreciación muy subjetiva de una persona que le está dando unas indicaciones, que sí, que es el entrenador y que las tiene que tener en cuenta. Pero al final, un vídeo con unas líneas, con un resaltado, al jugador lo ve. Es una imagen y eso es objetivo, ya no es subjetivo, ya no hay subjetividad. La objetividad premia más que la subjetividad. Entonces, al final, eso acaba llegando, acaba calando en el jugador. Como te digo, a todos nos gusta que nos digan también las cosas que hacemos bien, por eso nosotros, es lo que te digo, premiamos, o sea, marcamos, remarcamos mucho también el refuerzo positivo, más que todo. Oye, que me está sacando todo el rato las pegas. Bueno, te las estoy intentando sacar para que mejoremos, pero también estamos haciendo muchas cosas bien. Entonces yo creo que el jugador lo ve como una ayuda también. No creo que lo vea como algo negativo, sinceramente. ¿Por qué recomendarías FlyFoot? Bueno, pues yo recomendaría Flyfoot porque es una herramienta maravillosa para cualquier cuerpo técnico, para cualquier entrenador, para cualquier equipo, como una mejora sustancial de todo lo que hacen en el día a día, sobre todo a nivel de campo, pero yo creo que al final este tipo de herramientas nos ayuda a mejorar, a crecer y al final a hacer un fútbol más profesional. En una sola palabra, ¿cómo definirías FlyFoot? Pues en una sola palabra definiría Flyfoot como algo mágico. ¿Cuál prefieres o con cuál te quedas? Entre el Cholo y Mou, Mou, entre Pep y Ancelotti, Pep, entre Gallardo y Scaloni, Gallardo, entre Yamal y Vini, Vinicius, entre Bellingham y Pedri, Bellingham, entre Boca y River Boca, y Madrid o Barça. Madrid. Vale. Ha notado que Eh, soy muy... ¿no? sí. Bueno, no, Rubén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el canal de FlyFoot. Esperamos volverte a tener en una próxima oportunidad y pues nada, estamos en contacto. Pues muchísimas gracias por la invitación, como te decía. He estado encantado, súper a gusto y nada, cuando queráis la próxima vez, por aquí me tenéis, ¿vale?